Hola chicos, buenas noches. Hoy nos toca la reunión de jóvenes. Vamos a ver un par de cositas. Vamos a seguir plasmando nuestra prédica y nuestro conocimiento con el mensaje anterior. Bueno, el título de este mensaje es ¿Quiénes somos? Y como subtítulo, Aflicción de espíritu. Bueno, todo comienza en si alguna vez nos preguntamos quiénes somos en esta vida, qué hacemos acá en esta tierra. Dice que nosotros venimos de la madre y el padre, cuando se unen nos progenitaron, por ende salimos nosotros. Pero en la Biblia, en Jeremías 1:4, Dios dice: antes que te formaste en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta en todas las naciones. Entonces, si Dios nos conoció antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ¿quiénes somos en realidad? ¿Qué hacemos acá en esta tierra? Nos volvemos a plantear, y Dios habla de que somos hombres, somos hombres de naturaleza, pero también habla en la Biblia que somos espíritu también. Nosotros descendemos desde Adán y Eva, por el cual ya venimos con una trascendencia de naturaleza humana, que son lo que nos hereda Adán y Eva. En Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte entró a toda la humanidad, porque todos pecaron. A ver, ¿qué quiere decir muerte para Dios en la Biblia? Muerte quiere decir una corte de relación. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, desobedecen a Dios, una vez que ellos les habían dicho que no, Dios les había dicho que no coman ese fruto porque estaba prohibido, Eva hizo lo contrario. Fue ahí donde hubo muerte. Muerte quiere decir corte de relación. Ellos cortaron la relación que tenían con Dios Padre. Por ende ellos se escondieron y se asustaron cuando oyeron la voz de Dios. Entonces acá dice: así fue como la muerte entró a toda la humanidad, porque todos pecaron. Desde Adán y Eva comienza una trascendencia humana y una herencia en la cual todos, de por sí, cada vez que nacemos, ya somos pecadores. Esa es la naturaleza con la que comenzamos nuestras vidas, ¿sí? Bueno, les pasó, a mí personalmente me pasó, antes de conocer a Dios, llevaba una vida, obviamente no lo conocía a Dios, no sabía quién era Dios en mi vida. Me pasaba que hacía cosas malas, hacía cosas que para mí en mi juventud estaban re bien, re pum para arriba, pero después eso me entristecía porque cometía errores por las decisiones que tomaba. Y me afligía, obviamente, me ponía triste, me ponía mal. Entonces era como un ida y vuelta, porque cada vez que lo hacía me sentía mal, lo volvía a hacer y me sentía mal. Y de ahí me pregunté cómo yo podía cambiar esa historia. Yo había llegado a un pozo en el cual yo ya no tenía salida. Entonces decidí que debía salir de ese pozo y seguir mi vida adelante. Y no solamente a mí me pasó eso, que vi todo lo malo, sino que el rey Salomón, en sus días de reinado, también dice en Eclesiastés 1:14, decía: y miren todas las obras que hacían que hacen debajo del sol, y de aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El rey Salomón era un rey que luchaba para obtener las tierras que Dios le había prometido. Pero su ejército hacía cosas malas y él también muchas veces deshonró a Dios y desobedeció a Dios, y su espíritu se afligía. De ahí es donde conocemos la aflicción del espíritu, desde el rey Salomón en adelante y antes también, pero él lo detalla mucho mejor.
Bueno, cada vez que su pueblo hacía las cosas mal, su corazón se afligía, decía. Entonces esto nos lleva a analizar nuevamente quiénes somos. Cuando hablamos de quiénes somos, científicamente dice que somos cuerpo, alma. Cuerpo y alma. El cuerpo es la carne que palpamos nosotros y el alma es algo que no vemos. Dice que el alma, en el diccionario, dice el alma da forma y organiza el dinamismo intelectual de la vida. En la Biblia nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, según la Biblia. Y yo busqué en el diccionario y espíritu dice, es alma racional donde habitan los pensamientos y espiritualidad y comunión. Vamos a trascender lo que es el espíritu, conocer lo que es el espíritu. Ya sabemos qué es el alma y ya sabemos qué es la carne. El espíritu en la Biblia habla que es donde, en el diccionario decía que el espíritu es donde están los pensamientos y comunión. Desde aquí trasciende todo y planteamos el quiénes somos en espíritu. Muchas veces a mí me pasó cuando yo toqué fondo de querer comenzar a hacer las cosas bien, de obrar para bien, de mejorar y sentirme bien con las decisiones que tomaba. Me fue difícil, obvio. No es de que conozco a Dios y ya comienzo a hacer bien las cosas. No, todo lo contrario. Es todo una montaña en la cual debemos subir paso a paso. Pero me planteaba siempre en que mi pensamiento anteriormente era malo y debía tener un pensamiento mucho mejor y más organizado del que tenía antes. Pero yo necesitaba tener comunión con Dios, tener una comunicación con Dios para volver a nacer, porque decía que muerte es corte de relación con Dios. Entonces yo debía volver a entablar esa relación con Dios, ¿sí? Ahí es cuando a mí me plasmó que en el diccionario decía que el espíritu era pensamiento y comunión. ¿Comunión con quién? Con el Padre. Dios nos da una nueva opción en la vida para poder tener nuevos pensamientos y nueva perspectiva de quiénes podemos ser en esta tierra. En Romanos 5:5 creo que es, a ver, Romanos 7:7, perdón, nos cuenta de que si nosotros no hubiéramos sabido por la ley de Dios qué era lo bueno y qué era lo bueno, nunca hubiéramos sabido qué era lo malo, quién era el pecado. Si la ley de Dios no hubiera existido, no hubiéramos sabido qué era el pecado. Al pecado lo podemos conocer una vez que nosotros entramos en comunión con Dios, y esa comunión la podemos ver a través de la oración y a través de conocer la palabra de Dios, que la podemos encontrar en la Biblia. Si nosotros no conocemos quién es Dios, ¿cómo podemos conocer qué es lo que para Dios está mal? Pero llega un momento en nuestras vidas en que debemos plantear, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo bueno o hacemos lo malo? ¿Seguimos afligiéndonos o estamos alegres todos los días? Es una decisión personal que cada uno debe tomar. Es una decisión en la cual es muy difícil, pero también sabemos que por mucho es bueno, porque nuestro espíritu nos da ese aliento a hacer las cosas bien, pero muchas veces no las podemos hacer. Dice en Romanos 5:18, por tanto, así como una transgresión causó la condenación de todos, un solo acto de justicia produjo la justificación de la vida a todos. Entonces, si nosotros tenemos la transgresión de Adán, que era una transgresión pecadora, Dios nos da una nueva oportunidad para tener una transgresión que tenga vida y vida eterna. Vida buena, no la vida que llevábamos antes, sino otro estilo de vida con otros pensamientos. Acá al final del versículo dice, y produjo
la justificación de la vida a todos, con un solo acto de justicia. Esa justicia, ¿cuál sería? Yo analicé y vi que esa justicia dice que fue un solo acto, una sola cosa y un solo ser. Y ese ser fue Jesús. Fue Jesús que dio la vida para que todo nuestro pecado pierda poder en nuestros pensamientos y en nuestra vida. Fuimos perdonados y salvados por un solo acto que hizo justicia para todos nosotros, por haber pecado antes. Dios, aún así, pecado Adán y Eva, y nosotros heredamos eso y nosotros decimos muchas veces, pero ¿qué culpa tenemos nosotros que Adán y Eva hayan pecado antes? Entonces Dios nos da la respuesta y diga, bueno, tienen una nueva oportunidad de matar ese pecado y que el pecado pierda poder en sus vidas para poder tener una vida nueva. Entonces, cada vez que el pecado muere en nosotros, debemos conocer mucho más a Jesús para que nosotros vivamos como Jesús vivió en sus días en los que estuvo en la tierra. Él vino para darnos el ejemplo de ser hijos de Dios y para que nosotros podamos tener y ser salvos, tener un lugarcito en el reino de Dios y podamos tener vida eterna, y vida eterna en abundancia, en muchos años. Entonces, queda en cada uno de nosotros elegir si seguir en nuestra vieja naturaleza, que es la naturaleza de Adán y Eva, o tener la nueva naturaleza que es Cristo en nuestras vidas. Así que bueno, chicos, espero que este mensaje les haya gustado y que, bueno, puedan decidir. Y la verdad que en mi vida la mejor decisión fue tener la vida de Cristo.